Me gustaría dar la bienvenida al Dr. Zachary. Hola, Zach, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, Kimberly. Gracias por acogerme. Sí, bueno, gracias a ti. Estoy emocionada por esta conversación. He estado hablando sobre la inteligencia y el uso de la autonavegación durante algunos años. Es una excelente oportunidad para probarme contigo. Pero, Wes, tampoco te estás concentrando en el nombre que te importa hoy. Sin embargo, antes de llegar a eso, me gustaría hacer una especie de resumen de dónde crees que se encuentra el estado de salud para los humanos en el planeta y partir de ahí. Sí, son unas décadas increíbles a las que todos hemos sido testigos ahora. Y es algo que inicialmente se presenció en el entorno médico de algunas de las salas de instituciones académicas y hospitales comunitarios, pero que posteriormente es muy obvio en cada hogar, no solo en América, sino ahora en el mundo, en que la explosión de enfermedades crónicas, que comenzó en los años 90, se ha convertido en algo que ahora está a un grado de separación para todos. Cada hogar ha sido afectado directa o indirectamente por un grado, ya sabes, pariente o de otra manera, de este colapso de la biología que se expresa no solo en los humanos, de hecho, sino en todo el planeta a medida que los ecosistemas fallan y a medida que vemos más y más inestabilidad en los sistemas biológicos del macro. Los sistemas humanos están fallando a la misma tasa. Así que ahora mismo donde nos encontramos es un momento relativamente intenso. Hubo, ya sabes, los anuncios que salieron alrededor del 2004, 2006 de muchas de las agencias reguladoras en los Estados Unidos, advirtiendo que la generación nacida después del año 2000 sería la primera que se esperaría que viviera menos que sus padres por primera vez en más de 100 años. Y eso fue una especie de declaración profética que terminó saliendo de nuestros centros para el control de enfermedades y similares. Y eso ahora ha comenzado a desplegarse realmente, por lo que el punto de inflexión fue definitivamente un par de veces. Hubo un gran descenso en el 2012 y luego el 2019. 2020 fue un gran cambio y luego incluso un cambio más profundo, especialmente en los hombres en los últimos 18 meses más o menos, por lo que los hombres de 25 a 55 años, ya sabes, previamente sanos, han visto casi un aumento de 40 veces en la mortalidad en lo que solía ser una categoría de bajo riesgo. Así que realmente aumentos explosivos en la muerte, no solo en la morbilidad, por lo que ahora los hombres, por primera vez en décadas, están rezagados más de 6 años detrás de las mujeres en la esperanza de vida. Hemos bajado a creo que alrededor de un promedio de 74 punto algo años ahora versus la mujer que está alrededor de 80, por lo que ha sido realmente un desafío agudo, declive agudo, las caídas más pronunciadas, ya sabes, entre 2021 y 2022, por lo que estos son cambios que creo que son precursores de lo que está por venir. Y si solo fuera enfermedad crónica y la prevalencia o la brevedad de la vida, ya sabes, 74 años versus 79 años, probablemente no necesitaríamos estar demasiado estresados por la desaparición de la especie. Pero esto ha sido paralelo a otro colapso en nuestra fertilidad y jóvenes desde entonces, por lo que es este fracaso de la procreación, lo que realmente estamos enfrentando como una amenaza de extinción para nuestra especie. Actualmente tenemos, era 1 de cada 3 hombres los que se consideraban infértiles por conteo de espermatozoides, pero los artículos recientes han estado diciendo que hasta el 52% de los hombres en los Estados Unidos ahora tienen conteos de espermatozoides que amenazan la fertilidad. Y así, mientras miramos hacia el 2030 y el 2035, podemos comenzar a ver a través del mundo entero una tasa de natalidad negativa y así, si no estamos alcanzando 2.1 nacimientos por individuo en un planeta, comienza a haber una disminución y muchos países ya están muy por debajo de 2. Y eso incluye no solo el oeste, sino también Europa, Asia y Sudamérica, y recientemente en India, en la parte trasera de cada tuk-tuk. Y en el tráfico de Mumbai había un número de 1.800 para la fertilización in vitro, y así es la gravedad de la condición en la que nos encontramos. Entonces, cuando miras el patrón de enfermedad crónica, por supuesto, nos preocupa la esperanza de vida, la tasa de natalidad y la calidad de vida que observamos. Definitivamente no es lo que aspiraríamos a hacer. ¿A qué señalarías como los principales factores que crean este colapso en la salud y la fertilidad en el planeta? Sí, entonces donde ves algo que es tan generalizado, puedes buscar los principales bloques de construcción fundamentales de la biología como un punto cero.
Esto llegó a mi radar en mis propios laboratorios desde tan atrás como 2011, 2012. En ese instante, gestionaba mi clínica, un centro de nutrición para combatir enfermedades crónicas con comida. Y lo que estábamos presenciando era que muchos de nuestros pacientes, incluso 2 años después, que estaban siendo extremadamente cumplidores con estas dietas basadas en plantas realmente intensas contra la inflamación, estaban viendo un aumento en la inflamación y esto nos llevó de nuevo al tablero de dibujo para entender por qué 40 años de ciencia de la alimentación y ciencia de la nutrición no estaban funcionando. Y eso rápidamente nos llevó a la realización de que la medicina con la comida había desaparecido y la comida ahora llevaba venenos en lugar de medicina y esas toxinas que se estaban transportando eran residuos de herbicidas que se habían aplicado a los sistemas de suelo y cultivo durante su ciclo de crecimiento y el más prevalente de esos es ciertamente el glifosato. Ahora estamos en 4.000 millones de libras al año de aplicación de ese único químico localmente, pero desafortunadamente es aún una pequeña parte de todos los herbicidas que se rocían en nuestros sistemas alimentarios hoy en día, porque Roundup, que es el producto más conocido para llevar glifosato como ingrediente activo, como un matador de malezas. Roundup se volvió tan prevalente en el sistema alimentario y los sistemas agrícolas estadounidenses que hubo un desarrollo generalizado de malezas resistentes al Roundup en los campos de cultivo en todo el Medio Oeste. Y eso llevó a la necesidad de un tratamiento herbicida multiquímico en granjas y sistemas de cultivo, y así la Administración de Alimentos y Medicamentos desde aproximadamente 2018 aprobó 3 combinaciones de semillas transgénicas donde una sola semilla de maíz o soja podría ser modificada genéticamente para manejar no solo el glifosato o Roundup, que era el cultivo típico listo para Roundup, que se patentó en 1994 y realmente se puso en juego en 1996 de una manera importante con maíz, soja y otros 30 cultivos. Ahora tenemos Roundup 2 4D, que básicamente es el químico de la gente naranja de la época de la guerra de Vietnam. Tenemos dicamba en esa mezcla, ¿no? Así como algunas de las nicotinamidas. No sé si está terminado ahora mismo, pero sé que hay una finalización aérea de una semilla de 5 químicos que también se cultivará en todo el Medio Oeste pronto. Eso incluye un par de otros más tóxicos, incluyendo uno muy antiguo que intentamos sacar del mercado en los años 70, y así estamos viendo esta penetración masiva de la gestión química de los alimentos, sistemas que se están filtrando no solo en nuestro suelo, sino desafortunadamente en sistemas de agua contaminados y con 4.000 millones de libras de una molécula soluble en agua como el glifosato, termina yendo a cada rincón y grieta del ciclo planetario del agua, por lo que se puede encontrar en acuíferos fósiles, se puede encontrar en la lluvia, aire que respiramos en los Estados Unidos por ahora, el 85% de la lluvia recolectada es detectable para glifosato, 85% de la lluvia, lo siento, el aire que respiramos, y eso está llegando a un punto de saturación donde toda la biología está siendo amenazada, ya sabes, a través de estos caminos únicos. Y la vía que hemos estudiado más es alrededor del proceso de 2 etapas de producción de energía dentro de la célula, que proviene de las mitocondrias, que son pequeñas bacterias que viven dentro de tus células. Cada célula humana tiene alrededor de 200 mitocondrias. Una célula nerviosa, como una cerebral, tiene 2.000 mitocondrias. Las pequeñas bacterias son sensibles a la influencia del glifosato, incluso en pequeñas cantidades que encontrarías en agua potable o sistemas alimentarios. Incluso a estos niveles vemos una disminución en la capacidad de las mitocondrias para producir energía. Esto se traduce en el oscurecimiento de la biología en el planeta, ya seas una lombriz de tierra, una bacteria en el suelo o un humano, sintiendo la presión de una menor cantidad de energía a nivel celular. Este fenómeno conduce a una reducción en la reparación celular, desintoxicación celular y volatilidad celular en el caso de algo como un esperma. Y entonces estás obteniendo esta disminución en la energía luminosa que las mitocondrias son responsables de producir, y eso probablemente es, ya sabes, la base de esto es que las luces se están apagando, y luego la segunda parte de eso es realmente alrededor de esta destrucción de las barreras del cuerpo, y esto incluye la barrera intestinal, que está compuesta de miles de millones y miles de millones de células desde, ya sabes, tu boca, cavidad nasal, senos paranasales, todo el camino a través del tracto gastrointestinal superior.
a través del estómago, a través del intestino delgado, a través del colon. Todo ese sistema tiene una superficie del tamaño de una cancha de tenis. Y entonces, esa enorme superficie, compuesta por miles de millones y miles de millones de células, funciona como un portero inteligente para el pasaje de nutrientes, la preparación de nutrientes, la absorción de agua desde el intestino. A medida que los residuos de la vida y otros residuos comienzan a entrar en el sistema, hemos podido demostrar que las uniones estrechas que producen ese único portero comienzan a desmoronarse, y esto conduce a un fenómeno de intestino permeable, y lo has experimentado en tu propio viaje con Ion, y el resto es que nosotros ahora estamos empezando a carecer de la base muy fundamental de la biología sobre cómo mantenemos la síntesis de proteínas, la producción de proteínas, organización de proteínas y plegamiento de proteínas en estas estructuras complejas que luego protegen el cuerpo, no solo a nivel intestinal, sino también la barrera hematoencefálica, sistema vascular en los túbulos renales que hacen toda nuestra desintoxicación. Todos esos sistemas dependen de la producción de uniones estrechas y por lo tanto, a medida que esas uniones estrechas se ven socavadas en su capacidad para permanecer coherentes, intestino permeable, cerebro permeable, riñones permeables en general, tu cuerpo está fallando en compartimentar la identidad de sus sistemas, y con eso obtienes un sistema inmunológico completamente abrumado, por lo que la función mitocondrial disminuida hace que las luces de la biología en el planeta se estén atenuando debido a los herbicidas y pesticidas. Y la síntesis de proteínas y la función de las proteínas está disminuyendo, por lo que la función de las enzimas, las barreras de proteínas, todos nosotros estamos disminuyendo, y finalmente esto, la sobrecarga del sistema inmunológico resulta en inflamación crónica y disfunciones persistentes en el cuerpo, causando diversas enfermedades. Sí, y sabes, puedes mirar a tu alrededor, particularmente aquellos de nosotros que somos un poco mayores. Ahora estamos viendo cosas como alergias al maní, alergias al gluten, síndrome de fatiga crónica, cosas que no vimos en nuestras vidas cuando éramos más jóvenes. Hablemos sobre la acumulación de estas toxinas en nuestro entorno, no solo en el área todos los días, sino en las áreas que son áreas de reducción lejana. Sé que el Mississippi es ahora un área muy tóxica. Hablemos un poco sobre qué sucede cuando eso comienza a acumularse en masa en diferentes localidades. Sí, esto comenzó mi viaje en, ya sabes, la defensa global por un sistema diferente de alimentos y agricultura, una vez que descubrimos las relaciones de la vida, digamos, con la ruptura de estructuras de proteínas, vías de información. Mi formación estaba en el desarrollo de quimioterapia, así que estudié las células cancerosas. Mi área de especialización en células cancerosas era las mitocondrias, y estaba trabajando en una quimioterapia específicamente dirigida a las mitocondrias de dichas células. Y cuando comenzamos a descubrir la vida, como se dieron cuenta, esto era como el punto cero no solo del cáncer, sino realmente de la disfunción de la biología, que conduce a estos estados inflamatorios crónicos, que llevan así, podemos mapearlo en realidad solo por la salud pública y a partir de estos químicos. En 1976, al sistema alimentario americano. Desde comienzos de los 80 enfrentamos una epidemia de obesidad. A finales de los 80 identificamos una epidemia de diabetes tipo 2. No podríamos imaginar cuán grave sería, pero las alertas empezaron a principios de los 90. Empezamos a notar nuevas disfunciones autoinmunes como la enfermedad celíaca severa debido a la sensibilidad al gluten. Nuestro laboratorio publicó un artículo hace 10 años señalando que la lesión en realidad es por glifosato, no por gluten. Cuando el gluten lleva glifosato, se produce una lesión que lleva a graves disfunciones inmunológicas, la disfunción de la tiroides, enfermedad autoinmune y otras glándulas como las suprarrenales, la piel, etc., empezaron a acelerarse a finales de los 90. Y luego, A principios de los 2000 ves esta explosión obvia de demencia de Alzheimer, carpinteros y hombres con Alzheimer y mujeres con la llegada de todas las leucemias y linfomas, a finales de los 1990 hasta el periodo de 2006 a 8, y todo eso estaba sucediendo y me interesé en lo que estás hablando. Bueno, me pregunto si esto se mapea no solo como un país, sino si podemos mapearlo geográficamente a la cantidad de vidas que usaron en el medio ambiente. Y eso llevó a la creación del vehículo de narración y conciencia de Farm Showprint, que es una organización sin fines de lucro que comenzamos en 2019 basada en la filmación en 2017 y 18 a lo largo del río Mississippi. Comenzamos en Minnesota, fuimos hasta las cabeceras del Mississippi
desde las cabeceras de Minnesota hasta la desembocadura del Mississippi en Nueva Orleans, y eso ya sabes, un viaje de 1200 millas. Nos guió por pueblos fantasma en ese viaje de 1000 millas, donde todas las tiendas y restaurantes estaban cerrados. Los bares estaban cerrados, y mientras hacíamos ese viaje, el servicio postal de los Estados Unidos estaba cerrando oficinas en todo el camino, y por lo tanto estábamos viendo no solo la enfermedad de la población a nivel biológico, estábamos viendo el colapso final de la economía siguiendo ese nivel de enfermedad y el fracaso en la producción de tierras, personas, etcétera, y así este pueblo fantasma que llamamos el centro de América concluye en las últimas 144 kilómetros de Mississippi, entre Baton Rouge y Nueva Orleans, donde vemos economías notablemente deprimidas. Desde 1996, con la aparición de cultivos transgénicos que aumentaron el uso de Roundup, presenciamos un incremento de cáncer en esa zona, ahora conocida como el Callejón del Cáncer, con las tasas más altas a nivel mundial. Y mientras pasábamos por esa región, no era raro encontrar a una familia de granjeros lidiando con su quinto cáncer solo en mamá y papá. Y por lo tanto, era simplemente increíble incluso para un médico de cáncer y, sabes, un tipo de quimioterapia. Simplemente no podía concebir para ese viaje cuán extrema se ha vuelto esta crisis en el medio de América. Y mientras he viajado globalmente durante los últimos 5 años a zonas agrícolas en todo el mundo, la segunda gran zona detrás del medio oeste, para adoptar realmente los grandes sistemas agrícolas químicos de lo que se llamó la Revolución Verde. En los años 1960 y 70 fue Punjab, India, y en realidad hay algo llamado el tren del cáncer que sale de Punjab. No tienen un gran centro de atención terciaria para el cáncer en toda esa área del país, ese estado, por lo que en realidad tienen un tren que va desde la capital Punjab hasta un vecino lugar y es solo un tren de cercanías normal, ya sabes, o un sistema de trenes doméstico, pero durante los últimos 10 años han visto la misma explosión de cáncer en Punjab y se le denominó el tren del cáncer porque en cualquier día dado ese tren está viajando 60 de las personas en el tren van a recibir quimioterapia en el estado cercano. Y esto no podría haberse imaginado, ya sabes, cuando comenzamos el viaje en los años 70. Y yo no. Creo que necesariamente se sabía lo que iba a pasar. Creo que aunque sabíamos que estos químicos eran inherentemente dañinos a algún nivel de exposición, la biología, antes de que soñáramos con cultivos genéticamente modificados en los que podríamos rociar la comida real con estos químicos que solo se usaban como un asesino de malezas localizado, y la cantidad de residuos era extremadamente baja en los años 70, pero a medida que el uso comenzó a aumentar en 1991. Debutamos, comenzamos a rociar trigo directamente con glifosato como un desecante en lugar de un agente de malezas, y lo que es un desecante básicamente acelera el secado de los cultivos para que se puedan cosechar más rápido y se pueda tener un rendimiento de cosecha más alto, especialmente en climas del norte donde la nieve o el invierno temprano podrían amenazar el ensayo, y así es cuando el trigo de repente llevaba niveles extremadamente altos de glifosato y desafortunadamente esa misma práctica ahora domina el mercado de lentejas y otras legumbres. Un colega mío culpa a las lectinas presentes en lentejas y otros alimentos por ciertas enfermedades. Sin embargo, las lectinas, al igual que el trigo y el gluten, han sido una parte crucial de nuestra dieta desde siempre. En realidad, son estos granos y legumbres contaminados con altos niveles de desecantes que usan glifosato como ingrediente activo los que podrían ser dañinos, que terminamos viendo estos niveles biológicos que están creando estas masivas disfunciones de la inmunidad humana y el resto. Así que eso ha sido un poco de nuestro viaje, creo que originalmente no intencional, pero con el éxito de estos herbicidas y pesticidas y con el colapso creciente, trabajo en las granjas y la disminución de los ingresos en las granjas exigía un aumento de tamaño, así que no 300 acres en una granja familiar, sino al menos 3000 acres en una granja familiar no gestionada por 3 generaciones, sino gestionada por una generación envejecida. La edad promedio de los agricultores en los Estados Unidos varía desde 59 en algunas áreas hasta 70 en algunas áreas. Así que hemos perdido 1 o 2 generaciones de agricultores más jóvenes, ya que han sido, ya sabes, sacados de las áreas rurales para obtener, ya sabes, alto. Hemos socavado totalmente nuestros empleos bien remunerados o de cuello blanco. Conocimiento completo de cómo producir alimentos dentro del país. Afortunadamente hay un renacimiento en marcha con eso en este momento,
vemos a más jóvenes involucrados en programas agrícolas en todo el país que probablemente en 100 años en cuanto al porcentaje de aumento. Así que creo que va a haber una reacción a esta caída de la productividad. Y, sabes, tal vez el 2020 fue un acelerador para ese cambio de mentalidad, porque vimos que las semillas se agotaron en todas las tiendas de comestibles y ferreterías del país durante un año. Así que hay un renacimiento allí que me emociona mucho. Así que, por desesperado que haya sido nuestro camino, puede haber sido el viaje necesario para que finalmente recuperemos la soberanía, no solo a nivel de alimentos, sino realmente en la salud humana, que realmente está salvando la conciencia humana. Correcto, exactamente. Quiero tomarme un segundo para detenerme y realmente visitar un poco de sentido común en cuanto a nuestro suministro de alimentos. Desde que me di cuenta del problema del glifosato y los herbicidas y pesticidas utilizados en nuestro suministro de alimentos, he estado gritando desde los tejados sobre Nalda. Todavía se está fabricando. Aún disponible en todas las tiendas del país. Has estado cantando sobre eso de forma agradable. Y también muchos otros realmente interesados en la verdadera salud, pero aún así nada cambia. Ha sido realmente frustrante y casi un viaje extraño porque nuestro equipo se ha especializado en la Agencia de Protección Ambiental frente a la Agencia de Protección Ambiental de la administración de Trump y la Agencia de Protección Ambiental de la administración de Biden. Y no puedes obtener más opuestos polares de las vistas de nuestros presidentes o sus plataformas, y sin embargo, estas agencias reguladoras continúan sin ser tocadas en su aparente aprobación de estas cosas. No solo los Estados Unidos, ves a otros países tratando de sacar el estado de vida del sistema y luego, ya sabes, la industria se mueve, crea una campaña de miedo y luego hay una reacción violenta. Y luego ves a México, por ejemplo, retrocediendo en su objetivo de tener un país libre de vida secreta segura para el año 2025. Acaban de renunciar a eso en los últimos meses y dijeron, bueno, no estamos seguros de cuándo podremos hacerlo realidad, pero estamos trabajando en algo así. Europa, lo mismo, donde, ya sabes, se dijo que iba a tener éxito. El único país del que tengo conocimiento que realmente va a tener éxito en esto es Rusia, y eso es algo así. La reacción violenta a las tecnologías occidentales les ha permitido ver la oportunidad de reclamar los sistemas alimentarios y no solo Rusia, sino también los países del bloque oriental que solían ser parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formaban parte de ese movimiento y Ucrania ciertamente era el granero de la región. Cuando la guerra comenzó allí, Alemania, por ejemplo, había dejado de comprar cualquier grano de América del Norte, incluyendo Canadá, muchos años antes, y eso se debía a su reconocimiento de la cantidad de residuos químicos en esos alimentos estaban causando problemas de salud generalizados en su población. Luego se trasladaron a todo el sistema orgánico de Ucrania y partes de Rusia, y ves este cambio suceder, quizás parte de la matriz política que llevó a una guerra allí para colapsar las cosas, porque en realidad ahora estamos entrando precipitadamente en Ucrania y las firmas de capital privado de Estados Unidos están comprando todas sus tierras agrícolas, así que ya sea por intención o ciertamente por resultado, lo que era el competidor del mercado de Estados Unidos. En Europa y en Europa del Este ahora está siendo cooptado por los sistemas que están introduciendo estos químicos a gran escala. Así que básicamente es un sistema financiero, económico de alimentos, economía funcional. Diría que es tan interesante porque no se soluciona pidiendo a los agricultores que dejen de rociar, decir que simplemente no funciona, porque están involucrados en un sistema económico que ha incentivado el uso de estos químicos y semillas genéticamente modificadas durante décadas, y la presión en los tribunales y demás. Probablemente lo más importante, la presión bancaria dificulta que los agricultores tomen decisiones correctas para sus tierras. No puedes obtener un préstamo bancario sin el seguro de cultivos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la mayoría de las circunstancias. Y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no asegurará los cultivos orgánicos regenerativos porque dicen que si no estás usando estos químicos y herbicidas, pesticidas, tienes un alto riesgo de fracaso. Cultivo de césped. Por lo tanto, el agricultor no puede conseguir préstamos para insumos como semillas y fertilizantes para facilitar esa transición. Así que es una realidad. Es importante para nosotros ampliar a ese nivel macroeconómico donde existe un entendido complejo económico militar industrial que está realmente involucrado en todo esto
tanto como los campos de maíz y la gestión de los sistemas de suelo, Sí, y fue un golpe de realidad para mí, porque cuando inicié en 2017 creí que era sencillo. Solo teníamos que enseñar a los agricultores y al público sobre los impactos en la salud pública y personal, y una vez comprendido, todos podríamos acordar cambios. Pero descubrí que un sistema controla la mayor parte del dinero que los agricultores solían ganar. De 60 centavos por dólar pasaron a 46 centavos de los dólares del consumidor para finales de los 60. Hoy son 13 centavos por cada dólar del consumidor. Y así hemos vaciado la rentabilidad de la granja. Al introducir todos estos sistemas intermedios y relaciones químicas y dependencia química en nuestros sistemas agrícolas, de modo que las compañías químicas se llevan la mayor parte del dinero que se toma prestado de los bancos. Solo el agricultor está en la línea de riesgo. Así que eso es una tragedia a un nivel profundo, pero también la oportunidad para la reinvención del sistema alimentario desde cero. sí, y quiero entrar en eso, pero quiero señalar la locura de apoyar un sistema que estaba destinado a nutrir a los humanos y que finalmente los está enfermando. Sí, y creo que la locura sería la única definición. Si todos lo entendieran, muy pocas personas lo entienden, y esto llega hasta nuestro Senado y Congreso, y ciertamente la rama ejecutiva completamente cerrada. Pero he pasado tiempo en la colina del Capitolio, nuestro equipo ha testificado frente a la Agencia de Protección Ambiental, pero he pasado una noche con 6 de nuestros 100 senadores de Estados Unidos, todos los cuales estaban en el Comité de Agricultura, 2 de los cuales eran el presidente del Comité de Agricultura y el presidente del Comité de Asignaciones de la Ley Agrícola, y aquí estas personas han repartido más de $1 billón de usted sabe fondos a través de la ley agrícola durante los últimos 20 años y sin embargo no tenían absolutamente ninguna idea de lo que el glifosato estaba haciendo en los sistemas de biología del suelo en general o cualquier cosa. Y así aquí están las personas que están tomando las decisiones a nivel gubernamental completamente desprevenidas y en última instancia no es de extrañar que estén en un pase político de por vida. Como médico, formo parte del 0.1% que sabe sobre glifosato. Si los científicos y médicos no tienen ni idea, es probablemente poco realista que nuestros legisladores que están elaborando paquetes de incentivos, programas de subsidios y el seguro de cultivos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como parte de la ley agrícola lo sepan. Y, irónicamente, algo así como el 80% de la ley agrícola ahora se destina a programas de red de seguridad para llevar alimentos procesados a las personas que no pueden permitirse la comida. ¿Sabes? Es como si todo estuviera tan al revés, pero puedes ver eso porque el medio ambiente se volvió tan abstracto en sus sistemas de valores que inevitablemente resultó en un sistema de alimentos abstracto, un sistema regulatorio abstracto, un sistema de políticas abstracto, y es simplemente hora de comenzar de nuevo. Es hora de comenzar de nuevo. Cuando miro hacia atrás en mi vida, la persona que probablemente encabeza la lista de héroes en mi vida es mi abuela. Mi abuela podía plantar un jardín, cuidar el jardín, cosechar el jardín, enlatar el jardín, cocinar el jardín, criar las latas de carne, procesar las latas de carne, cocinar las latas de carne. Pasé muchos días sentada en el porche trasero desplumando pollos con mi abuela. Ella era capaz de todo. Incluso intercambiamos pozos de café por gusanos con un vecino. Ese era nuestro entorno. El día que mi abuela entró a la casa con una caja de galletas, estaba en las nubes porque esa caja de galletas significaba para ella un par de horas extra de libertad durante la semana, o podía planchar más, o podía lavar más a mano. Esa mujer trabajaba desde la mañana hasta la noche para mantener a una familia alimentada y vestida y esto y aquello. Lo que me enseñó ese entusiasmo que tenía por Nat Eastclick es la seducción de la conveniencia. Y Pine nos mira como civilización, particularmente en los Estados Unidos y otros países occidentales, y es casi como si hubiéramos estado un poco en una actividad de flautista de Hamelin que nos lleva por el camino de la conveniencia, manos, realmente a cambio de la conexión con la Tierra, conexión con nuestra existencia aquí en el planeta, para realmente meter nuestras manos en la Tierra y cultivar la comida que vamos a comer.
Y ahora estamos en una situación en la que muchas personas ni siquiera sabrían cómo plantar una semilla o cosechar una pieza de fruta, pero no quieren hacerlo. No quieren involucrarse en ello. Así que quiero empezar a examinar los sistemas que se han implementado y que nos han llevado a un lugar donde nuestra salud se está deteriorando, nuestra felicidad se está deteriorando. Estamos perdiendo la esperanza, estamos perdiendo esa chispa de humanidad. Y tal vez lo que estás diciendo es cierto, y yo también lo veo de alguna manera. Tiene que haber una resistencia para alejarnos de los sistemas que realmente han creado un nivel tan pobre de salud en el planeta, no solo en los humanos, sino también en otros. ¿Qué piensas al respecto? Sí, muy bien dicho, ya es tan conmovedor. Tu abuela salió de la generación de la Segunda Guerra Mundial. Cultivaba el 40% de los alimentos para Estados Unidos, incluyendo jardines traseros. Y esto no solo ocurrió en los Estados Unidos, sino también en el Reino Unido y otras partes de la isla. Se convirtieron en jardines de la Victoria. Fue la gran campaña de marketing para esto y por lo tanto ya se había entrenado pretendencia, preguerra o dos para que las personas confiaran en las comodidades. Comenzaste a hablar de cómo la refrigeración generalizada disponible alrededor de la Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente la forma en que muchos compramos comida. Pudimos almacenar comida por más tiempo y así realmente nos liberamos de la necesidad diaria de preparar nuestra comida. Sabes, en el patio trasero y que comenzamos la historia en una pérdida de relación con nuestra fuente de alimentos. Eso ha, ¿sabes? Acelerado recientemente. Pasamos a 40 con la generación de tu abuela, ¿sabes? Proporcionando, ¿sabes? 40 de nutrientes de en su casa, lo que sea de su jardín trasero. No tenía invertido 0,901% y por lo tanto ha habido una pérdida fundamental, completa y total de ese conjunto de habilidades y conveniencia. Y creo, ¿sabes? Costo también, así que conveniencia, ¿sabes? Asequibilidad de alimentos procesados y procesados, ¿sabes? Sistemas de bienes de consumo, fue paralelo a las ciencias de la alimentación, que salió en los años 60, incluso pionero en los años 50, pero realmente perfeccionado en los años 60, de lo que era la combinación de grasa, sal, azúcar, combinaciones y luego químicos. Cosas como prácticamente cada edulcorante artificial. Puedes pensar, pero he oído que el jarabe de maíz era un buen ejemplo de ello. Pero luego los edulcorantes químicos como el aspartamo, y o NutraSweet y todos esos que han surgido a lo largo de los años simplemente han añadido a esto. ¿Sabes? Un mercado de productos básicos muy extraño que ya no se parece a la comida. Y así fue la economía y el estilo de vida paralelos a las ciencias de la alimentación que estaban volviendo adictos nuestros cerebros. ¿Y por qué alguien comería un Twinkie? No son ni siquiera algo que se parezca a la comida y sin embargo desencadenan esta combinación de grasa, sal y azúcar. El cerebro que, ya sabes, está atento a la cocaína y así obtenemos un aumento de cocaína disfrazado de conveniencia y ahora estás en ello tan rápido como se adopta rápidamente porque estás obteniendo una afirmación neuroquímica, ya sabes, que estás haciendo lo correcto. Al pasar de un par de horas de trabajo para producir algo real, esas fueron algunas de las fuerzas que, ya sabes, entraron en juego. Entonces creo, no fue meramente social, sino una programación neuroquímica, lo que ocurría en nuestros científicos de alimentos desde hace tiempo. Y creo que hoy en día es, ya sabes, simplemente irrefutable. ¿Cuánto dinero se está invirtiendo en cada empresa que conoces para descubrir cómo conseguimos que los clientes se enganchen a nuestra barra de granola en particular? ¿O sabes lo que es? Tengo que ir a McDonald's para encontrar la adicción a la ciencia de los alimentos. Estás adicto a la ciencia de los alimentos en toda la matriz de la Expo de Salud Natural. Tú ¿Sabes? Sabes que mi empresa intenta asistir todos los años. Simplemente no hay nada natural en eso y no hay nada que debería llamarse salud en eso realmente. Así que la exposición de salud natural para la industria de alimentos saludables es una demostración de que estas tácticas de marketing adictivas, tanto de los químicos como del mensaje de energía y el mensaje de salud y todas estas cosas, han desvirtuado completamente toda la industria. sí, no es un comercial, lo entenderán. Probablemente es Creo que es verdad, así que realmente hemos establecido al descubierto todo el sistema de producción de alimentos en los Estados Unidos y otros países desarrollados. No sé si hay algún país que realmente haya podido escapar de ello. Sé que incluso en África están viendo una disminución en las tasas de natalidad. Hablemos de lo que ves porque sé que probablemente ya has descubierto esto todo el tiempo porque sé que lo pienso una buena cantidad de día.
Puedo imaginar que tú aún más. Hablemos de cuáles pueden ser las soluciones. Estamos muy distantes, vivimos en una distinción y banda. Escucho en el trabajo que hago que la humanidad lo va a lograr. ¿Hemos esto resuelto? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué ves como algunas oportunidades reales para que recuperar nuestro suministro de alimentos, salud y conexión con la naturaleza? Nadie anhela estar en una oficina con luces fluorescentes mientras camina por el bosque. Ahí es donde nos conectamos genuinamente. ¿Qué cosas emocionantes observas actualmente? Sí, así que lanzamos La Huella del Agricultor, que fue una campaña global para crear conciencia sobre la agricultura regenerativa en 2018-19 y ganamos tracción en todo el mundo con esas conversaciones y la narración a gran escala que hemos permitido a los agricultores contar su historia a otros agricultores, al público en general, en lugar de yo como científico diciéndole a la gente los peligros de estas cosas, porque las historias de recuperación y renacimiento de las granjas y nuestros sistemas de suelo y la densidad de nutrientes de sus alimentos es mucho más alegre e impactante. Finalmente espero que el estado deplorable de los asuntos que hemos alcanzado actualmente y por lo tanto creo que la narración positiva es una forma realmente potente de transformación. Pero a medida que lo hemos hecho a lo largo de los años, nuestros equipos han continuado transformándose en la realización de que las historias son como un código y si son parte de un renacimiento cultural, no puede ser solo la historia. Necesitas desarrollar una nueva cultura. Para hacer eso, necesitas desarrollar esa nueva mentalidad a la que acabas de hacer referencia. Creo que tenemos que resolver esta herida original de que estamos separados de la naturaleza y esto llega hasta nuestro lenguaje. Vas al Oxford English Dictionary. La naturaleza se define como todo en la Tierra, incluyendo minerales, plantas, animales, excluyendo a los humanos y sus creaciones, lo que nos pone en oposición radical a la misma por definición. Creo que realmente ilumina la profundidad de esta herida. Aquí debemos empezar. Y para esto hemos creado una serie de proyectos. Uno se llamaba Ringer, nuestro estudio en el que realmente estamos tratando de crear un ambiente a través de las enseñanzas de Carol Sanford y los sistemas sobre cómo los ejecutivos, los interesados, las finanzas y las empresas de bienes de consumo y la cadena de suministro de alimentos en general comienzan a formar parte de la solución en lugar de ser el problema. Y creo que eso ha sido un verdadero placer para darse cuenta de que cuanto más tiempo pasamos haciendo películas que condenan a alguna empresa o a alguna agencia gubernamental, más tiempo nos llevará a llegar a la solución, como que tenemos que sentarnos como una comunidad global, reconocer la profundidad de la herida biológicamente, psicoespiritualmente, económicamente, etcétera, y simplemente admitir que está bien, tenemos que empezar de nuevo. Y cada interesado va a necesitar ser parte de este nuevo juego y vamos a tener que jugarlo todos a la vez, porque no puedes cambiar solo una parte de él. Como dije, no puedes simplemente cambiar la caja de herramientas que el agricultor está usando en el Manejo del suelo. tienes que cambiar los bancos y los sistemas regulatorios que hacen que esos préstamos bancarios sucedan y sigue y sigue y sigue. Así que tenemos que reunir a todos los interesados. Y así, a nivel mundial, tenemos una misión llamada Proyecto Bioma, que está ahí para crear el movimiento social más grande de la historia, muy rápidamente conectando a los interesados. Hay más de 10 millones de organizaciones sin fines de lucro funcionando a nivel mundial ahora y la gran mayoría de ellas están trabajando en espacios de esfuerzos de recuperación social o ecológica, como sabes eso. Todo ha ido mal y las 10 millones de organizaciones están intentando diversas métricas, Abordar. en gran medida debido a una desconexión entre su escala, su capacidad para contar historias, su capacidad para medir el impacto con precisión, su capacidad para movilizar fondos de manera efectiva para que pueda suceder el cambio a gran escala. Muchos de ellos tienen mucho éxito en pequeñas áreas de entornos locales, pero no se está filtrando hacia todo el conjunto. Y por lo tanto, solo las áreas sin fines de lucro necesitan desesperadamente algún tejido conectivo, por lo que el proyecto Biome ha estado trabajando principalmente en África, que es el canal de nacimiento de la biodiversidad, que se extiende desde la costa este de Sudáfrica hasta Egipto. Es una zona que funciona como el canal de nacimiento biológico para toda la biodiversidad en el planeta. Fue la bacteria original, los primeros hongos, los primeros humanos, ¿sabes? A lo largo de 4.000 millones de historia.
Aquí es donde surge la nueva vida y aquí es donde la gran mayoría de las plantas decorativas que usamos en nuestros jardines en América del Norte se originaron en algún lugar a lo largo de ese canal de nacimiento. Nuevas especies de flores, nuevas especies de árboles de hoja caduca, todo eso, y por lo tanto ha sido realmente fascinante ir directamente al entorno de nacimiento de la vida en la Tierra y poner en juego algunas de estas formas alternativas de pensar. Por lo tanto, el proyecto Bioma está congregando a todos los interesados en eventos, pero también comenzando a permitirles empezar a crear orgánicamente un organismo en lugar de organizaciones. Al crear un organismo único a partir de, estaremos en el mayor movimiento social de la historia en el ámbito de la defensa, junto a millones de organizaciones sin fines de lucro. Al unir a los gobiernos y la financiación gubernamental, podemos lograr una alineación que puede cambiar radicalmente estos sistemas, casi de la noche a la mañana. Y lo que descubrimos que surgió en esto, muy temprano en este viaje, es que si vamos a comenzar de nuevo, tenemos que comenzar en los lugares más empobrecidos y más dañados de la Tierra. Eso hicimos en el norte de Sudáfrica. Y uno de los proyectos que surgió de nuestro trabajo con las comunidades más grandes de 4 millones de personas que han sido desplazadas a un estado de pobreza rural, a profunda, sin agua corriente, sin proceso de alcantarillado, sin manejo de desechos. Y así han desertificado, ¿Y envenenado? como sabes, ríos y todo lo demás solo con la cantidad de basura que sale de sabes, áreas de cosecha. Iniciamos con el programa 10 árboles. Ha sido realmente emocionante ver cómo esto ha explotado en los últimos 10 meses. Y lo que básicamente reconoció fue que si podíamos capacitar a las mujeres para cultivar solo 10 árboles, arbustos o enredaderas perennes productores de alimentos en sus patios traseros y estos pequeños entornos de arbustos profundos, podríamos tener soberanía alimentaria dentro de esas comunidades en solo un par de años, y esa soberanía alimentaria duraría para las próximas 7 generaciones. El costo de 10 pequeños plantones de árboles es mínimo y la capacitación solo toma 3 fines de semana para enseñar cómo hacer su propio suelo y compost. Sistemas de riego y similares. Y lo que hemos visto no es solo una revolución del concepto de comida, sino la revolución del liderazgo entre estas mujeres. Comunidad particular en la que comenzamos en 2000 hogares, en su mayoría mujeres solteras con hijos, ¿sabes? Criando niños solos después de salir de entornos de violencia doméstica en la comunidad en general o de áreas distantes, y en solo 10 meses 10 de esos hogares han pasado por el programa de capacitación de los 10 árboles. Antes de que una sola fruta crezca en los árboles, hemos presenciado un cambio radical en la comunidad. Las mujeres se han empoderado para iniciar sus propios pequeños negocios y compartir ideas comerciales con sus vecinos por primera vez. Esta resiliencia, orgullo y autoconciencia han brotado de la comunidad, mostrándonos un resultado que no esperábamos, lo cual es que cuando creas soberanía a nivel de relación con la naturaleza y la naturaleza se convierte en tu compañera, todo se corrige, ¿sabes? 40 generaciones de trauma profundo en estas líneas familiares de repente parecen ser borradas en cuestión de semanas, y su nivel de confianza simplemente parecen personas diferentes, cabeza alta, pecho sostenido con confianza, están ahí con corazones abiertos, compartiendo información, compartiendo plántulas. Todos vienen a su patio, quieren darte una plántula porque son como esta, sabes, tengo 2 en este lugar, puedes tener una. Y luego supongo que una economía de regalos está fluyendo de los grupos más deprimidos, los más vulnerables y amenazados socioeconómicamente en el planeta, solo porque encontraron su relación de vuelta con la naturaleza. Y esto me da una gran esperanza de que estamos en un camino de tráfico como humanidad. Para permitir que nuestra antigua versión de humanos se mantenga, debemos Debemos sí. basura genética. Tenemos demasiado trauma genético acumulado en el humano actual para persistir Por lo tanto, debemos morir a esa versión de nuestro ser. expresión, y debemos crear una nueva versión que comienza con una relación de confianza, sin miedo, culpa y vergüenza hacia esta relación con la naturaleza, y así. Y para allá vamos a comenzar de nuevo. Sí, eso me emociona mucho. Ese es exactamente el tipo de mundo en el que me encantaría entrar. Usas la palabra que es un verdadero punto delicado para mí, y esa es soberanía. Y lo que he visto en el transcurso de mi vida son humanos en general renunciando a su soberanía, renunciando a su poder, renunciando al control de sus vidas, a favor de sistemas que realmente no les están sirviendo de una manera que apoye a la humanidad,
¿Cómo ves la implementación de un programa como 10 árboles para áreas como, ¿sabes?, suburbios de Chicago o San Francisco? ¿Cómo ves que se aplica eso alrededor del mundo en diferentes entornos? ¿Y crees que sería igual de efectivo? Sí, es una gran pregunta. Creo que en el contexto actual la respuesta es un no rotundo. No creo que sea realmente posible en muchas situaciones porque los entornos urbanos estadounidenses son casi totalmente situaciones de alquiler y en una situación de alquiler donde la seguridad de tu hogar se reduce a meses, no años, no hay incentivo ni sensación de seguridad de plantar 10 árboles en tu patio trasero porque no crees que vayas a vivir allí en unos meses. Tu riesgo de desalojo debido a tu próximo cheque de pago perdido, sea lo que sea, la fragilidad de las relaciones de los estadounidenses con la tierra, es tan inestable que creo que va a ser un viaje muy diferente aquí. Actualmente recaudamos fondos para oficinas familiares y solo necesitamos unas pocas más para unirse a este proyecto global. Así que si estás escuchando y estás involucrado en una oficina familiar con impacto filantrópico, es una oportunidad muy emocionante para nosotros comenzar a escalar en estos entornos indígenas que aún están lo suficientemente cerca de la tierra, donde pueden mostrarnos un modelo que funciona como una economía ecológica bioregional. Y luego traer eso de vuelta al oeste y al norte y así hemos imaginado la oportunidad de iniciar un programa de ciudades hermanas con el que crecí, ya sabes, programas de ciudades hermanas, desde áreas acomodadas de los Estados Unidos hasta Asia, Europa del Este o África. Y lo que necesitamos hacer es revertir eso y por lo tanto necesitamos un programa de ciudades hermanas donde las personas nos están reintegrando a la cultura. La ruptura principal no es solo esa renta. La principal disyuntiva es que no logramos visualizar una cultura vinculada con la naturaleza. No recordamos cómo se siente estar vivo, olvidamos el sistema alimentario. Todos estamos tan noqueados, tan distraídos, tan disfuncionales a nivel social en general, que ni siquiera soñamos sueños, ya no soñamos que una realidad diferente se vería. Podemos anhelar esa realidad, podemos querer desesperadamente un futuro diferente, pero escuchas a muchas personas hablar sobre cómo esperan que las cosas sean, esperan que mejore, esperan que el próximo presidente cambie las cosas, lo que sea, y la realidad es que nada de eso va a cambiar, ya lo hemos demostrado durante décadas. Va a ser sanar estas heridas profundas y luego renacer una cultura que se conoce a sí misma en un contexto de naturaleza, y luego desarrollaremos un sistema de valores diferente y por lo tanto una sociedad diferente que tiene un enorme potencial en el futuro y ciertamente ya tenemos todo el conocimiento para asegurarnos de que no haya ningún niño hambriento aquí en los próximos 30 años. Ahora podemos erradicar el hambre mundial a través de la comprensión de lo que hace la soberanía alimentaria. A nivel individual es un viaje muy sencillo y en última instancia no requiere mucho trabajo, es lo interesante. Esta oración de 10 árboles, como dije, 2 o 3 fines de semana de entrenamiento, y cualquiera puede hacer esto, y luego no requiere ningún mantenimiento una vez que los árboles están en marcha en el suelo, y así tienes este viaje de seguridad alimentaria, que realmente comienza el viaje fuera del estado de fuego y vuelo como humanidad. Así que el programa de Ciudades Hermanas que inventamos es que quiero que la gente sienta lo que yo siento cuando voy al programa de los 10 árboles en la zona rural de Sudáfrica, que es una enorme cantidad de hilaridad y alegría y risa, porque hay tanto baile y música. Literalmente construirás un montón de compost con un grupo que nunca ha hecho compost antes, y tan pronto como se hace el montón de compost, alguien agarra el cubo, lo voltea y empieza una resina africana. Todos están cantando y haciendo bailes en línea juntos y haciendo la cosa alrededor del montón de compost y están riendo y luego se sientan, comparten comida y comparten historias. No recordamos lo bien que puede sentirse estar vivo. Perdimos nuestra cultura porque nuestra cultura se desvinculó de la naturaleza. Antes de eso, olvidamos cómo crear y cómo expresarnos creativamente. Y así, nuestra expresión creativa ahora es muy monótona. Puedes ir a tu típico festival de música para ver esto. Los jóvenes más liberados del mundo están todos vistiendo la misma ropa de festival, ¿sabes? Y son botas de combate y algún tipo de atuendo escaso y una banda dorada alrededor del brazo. Y cada mujer ahora está vestida como una Diosa. en la norma social, pero nadie ha lucido peor que como lucimos en estos ambientes de festival. Así que en nuestros espacios de libertad más extremos es tan obvio que hemos perdido completamente nuestra individualidad creativa
y ya no confiamos en que somos especiales. Hemos olvidado que somos hijos de la naturaleza y por eso tenemos una verdadera falta de confianza y por eso dejamos de soñar. Y cuando los humanos nos desconectamos de nuestra curiosidad y por lo tanto de nuestra creatividad, dejamos de ser humanos. Simplemente nos convertimos en algo recordado en lugar de vivido. Y eso es lo que está sucediendo. Estamos recordando, en el mejor de los casos, una realidad recordada, pero desafortunadamente, muy poco tiempo para recordar algo más. Simplemente vivimos la realidad abstracta que alguien nos alimenta. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sabes, cuando miro lo que está sucediendo en el planeta en este momento y como civilización, un colectivo que vive en un sistema de realidad, lo que veo es una enorme lección sobre lo que no se debe hacer. Y dentro de 500.000 años, cuando la Tierra haya trascendido de esto a algo, con suerte, nuevo, más saludable, mejor, más emocionante, más energizante en el espíritu humano, realmente podemos mirar este conocimiento como algo que hemos hecho, y este es el trágico resultado de esas elecciones. Y por eso lo hacemos de esta manera ahora. Por eso nos conectamos con la Tierra. Por eso nos mantenemos pequeños en comunidades. Esas son las lecciones que creo que estos tiempos realmente van a informar a las generaciones que vienen mucho más adelante en el camino de nosotros. Así que, ¿sabes? Una de las cosas que yo tenía a alguien en el programa acaba de hacer una entrevista y ella estaba canalizando un colectivo y le pregunté al colectivo, ¿disfrutan trabajando con los humanos de la Tierra? ¿Es esto algo que les emociona? Y ellos dijeron absolutamente, sin embargo, está empañado por lo que vemos como una grave falta de esperanza en la humanidad, y cuando eso me golpeó justo en mi espacio del corazón, porque hay momentos en los que mientras manejo el día a día y sigo ese camino de lo que se siente bien y lo que se siente correcto y lo que suena emocionante, no puedo decir que siempre tengo mucha esperanza, porque es difícil para nosotros ver ese resultado que es nutritivo, que es cálido, que es amoroso, que es conectante desde donde nos sentamos. ¿Cómo te guías a ti misma a través de esos momentos y qué puedes compartir mientras comenzamos a concluir? ¿Qué ves como actividades útiles, como desafíos útiles, como patrones de pensamiento útiles que nos van a ayudar a conseguir bajar por un camino que va a nutrir a la humanidad en lugar de matarla lentamente? Sí. Finalmente es un proceso de dejar de hacer y empezar a hacer. Y lo que eso es en gran medida, experiencialmente, es el advenimiento de la capacidad de sentir de nuevo. Y así hemos simplificado la experiencia humana hasta el pensamiento y las emociones, todo lo cual es, diría yo, energía de baja vibración. Las energías de alta vibración que emanan del cuerpo humano se logran cuando de repente sientes algo que llamarías alegría o amor. Estas frecuencias son múltiples veces más altas, logarítmicamente más altas que las frecuencias del pensamiento o las frecuencias de tener una emoción, por lo que la sensación de alegría es muy diferente a la emoción de felicidad. Ser feliz dura aproximadamente 7 segundos, químico en el cerebro, pero estar en un estado de alegría es independiente de lo que está sucediendo en el día. Puedes tener muchos factores de estrés ocurriendo y todo eso, pero si estás sintiendo esa vibración de alegría a través de tu eje, estás arraigado en eso, puedes navegar, puedes hacer el surf de las grandes olas de emociones y factores de estrés cuando sea porque en realidad estás sintiendo alegría en lugar de tener una emoción. Así que los sentimientos son ondas portadoras, ya sea alegría o un estado de paz, amor incondicional, alivio. Estas son grandes olas que pueden llevarnos a través de altibajos y tragedias, y el resto, mientras que si estamos buscando ese próximo golpe químico neural, ese efecto de droga de una emoción o ese efecto de droga de, ya sabes, un pensamiento rápido, eso nos alivia como, oh,
Tal vez esa es la solución. Estaba atrapado en esa mente de solución. Tengo que arreglar todo durante décadas como médico, como padre, como esposo, como joven miembro de la reunión. Sigue y me agoté completamente. No tenía más energía para la vida. No fue hasta que me di cuenta de que no se suponía que debía estar haciendo nada. Estaba empezando. Se suponía que debía estar experimentando la vida, lo cual, es decir, sintiendo lo que se sentía estar vivo. Y fue un largo viaje. 10 años de cambiar todos los días mi estilo de vida, cambiando mis prácticas, cambiando mi pensamiento, cambiando mi lenguaje, cambiando las formas en las que, ya sabes, ¿no? Fundamentalmente estaba desempoderando mi biología, mi psique, mis emociones, todo lo demás, y moviéndome hacia esto y así de eso, creamos un programa de 8 semanas llamado Viaje de Salud Intrínseca, que finalmente fue la graduación de mí mismo como médico en toda mi clínica médica. Plegamos todo eso hace solo un año y medio en el Viaje de Salud Intrínseca, que es un programa de 8 semanas que te lleva a los 8 pasos que descubrí en mi propio camino de desintoxicación de mis heridas originales y comenzando a sanar algo profundo dentro de mí mismo. Y así yo tomé un poco de un personal promesa. Comencé mi clínica en 2010 tras 17 años en la academia y el desarrollo de la quimioterapia. Todo lo demás era que no iba a hacer nada más a ninguno de mis pacientes, que no estaba dispuesto a priorizarme y rápidamente descartó los medicamentos, como si nunca hubiera querido una droga en mi cuerpo. Y no tomé ningún medicamento y sabía exactamente por qué no tomaría ningún medicamento que estuviera recetando a mis pacientes. Y solo tenía esa convicción de que me estaba inclinando. Sanador, si sé que las drogas raras que estoy utilizando nunca las querría en mi propio cuerpo y entonces ese tipo de inversión del paradigma se convirtió en una medida realmente agradable. Sabes, una métrica para si estoy en mi camino correcto o no, y me llevó años y años descubrir qué haría un practicante si no con una gran caja de herramientas bioquímicas y farmacia. El resultado fue este programa de 8 semanas, que comienza con el primer módulo que es B, y es el aprendizaje de cómo desintoxicar tu mente y espíritu de todas las identidades artificiales, todas las identidades externas que has asumido, a menudo por buenas medidas altruistas, pero al asumir realidades externas te has perdido. Y entonces esa primera semana es el proceso más intenso de realmente descubrir el código fuente de tu fuente original, tu identidad original. Y en eso vemos que la curación comienza casi inmediatamente, porque la curación es en última instancia una reconexión con el signo original, el mapa original con el que te tejiste en el vientre de tu madre. No hay una plantilla en eso. No hay nada en el útero que diga, hey, tú todavía vas a ser una célula renal. No hay nada dentro de la célula que hayamos encontrado que determine qué célula se convierte en qué cosa. Y así, esa es una plantilla que no solo ocurre a nivel genético, y la expresión de una célula renal es un viaje tridimensional donde esa célula ahora sabe cómo viajar a través del espacio vacío para el espacio potencial de una herida, para llegar a un lugar que algún día se convertirá en un riñón. Todo eso se mantiene en el campo electromagnético, no en la biología. Es decir, es un evento de física o geometría, biodeometría en lugar de biología. Y así es lo que te llevas el resto de tu vida, es la plantilla original. Y así que ahora mismo estás modulado, estás literalmente vibrando frecuencias dentro y fuera del estado de partícula. Cada millonésima de segundo, tu cuerpo está desapareciendo y reapareciendo cada millonésima de segundo. Cada célula, cada molécula, cada átomo está volviendo al estado invisible de onda y luego volviendo al estado de partícula para alinearse con el camino original. Entonces, ¿por qué eres tú capaz de portar enfermedades? Es porque hemos comenzado a incorporar emociones humanas no sanadas para estas vibraciones que rompen patrones genéticos de reparación, porque estás desconectando la masa original de la expresión biológica. Así que una vez que estamos caminando con lo de hoy, hay capas y capas y capas de divorcio del diseño original, porque no solo llevamos nuestra vida, sino las 40 generaciones antes que nosotros. Así es donde llegamos a esta muerte inevitable de algo porque tenemos tanta enfermedad en el sistema. Ese es el viaje en el que ahora podemos entrar juntos. Vamos todos en este viaje. No tomamos el curso de 8 semanas, pero puedes unirte a la comunidad de miembros sin hacerlo, porque sumergirse nuevamente en la cultura del cambio es tan importante como pasar por los pasos individuales en tu propio viaje de salud personal. Al vibrar a frecuencias más altas, nos comportamos como diapasones recíprocos y los productos que estamos produciendo en el laboratorio que has experimentado, estos productos de iones. Inteligencia de la naturaleza.
Fue diseñado como una marca entendiendo que la naturaleza es inherentemente inteligente por su diversidad. Al reconectarte con un sistema de suelo biodiverso que representan estos productos, Llevan es... los nutrientes y la inteligencia o la red de comunicación de los antiguos sistemas de suelo, a medida que entras en contacto con Esta comunicación. sistema, todas tus células comienzan a reconocerse a sí mismas, reconocen la señal original y llegamos a ver la curación suceder en placas de Petri, por no hablar en y la belleza y la resiliencia de un ser humano. Y es asombroso ver células intestinales en una placa de Petri, completamente separadas del organismo en el que se originaron. Saben cómo construir estructuras tridimensionales, saben cómo volver a conectarse a ese diseño original. Y eso, para mí, es una lección profunda en la profundidad de la gracia de la naturaleza y la misericordia que ella comparte con nosotros. Es que somos tan resilientes que sanaremos. Incluso si se nos reduce a una placa de Petri, aún accederemos a la curación si se nos da un poco de oportunidad para conectarnos. Reconectarnos a la naturaleza dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Sí, estamos en una fuerza vital, siendo nuestro poder. En efecto, sí, animal. Pensamientos. Agradecido, me siento realmente agradecido con todos ustedes por unirse a la conversación y hay una oportunidad para que nos involucremos a un nivel muy profundo juntos. Acabo de terminar una pequeña transmisión en vivo en Instagram hoy con el Instituto de Ley Natural, una organización sin fines de lucro que tuve la bendición de co-crear. Y el Instituto de Ley Natural se enfoca en cómo realineamos todos los sistemas humanos, ya sea nuestras propias actividades domésticas o gobiernos o lo que sea, con la ley real, que es decir, procesos biológicos, ya sabes, procesos de la vida. Y esta ley estudiantil reconoce que necesitamos pasar de la esperanza a la manifestación. Ya no podemos votar por el futuro ni esperar evitar nuestra extinción. Debemos formar una realidad para evitar nuestra extinción. Para crear esa realidad se requiere compromiso. Necesitamos comunidad a nivel de base. Si quieres participar en el Instituto de Derecho Natural, tenemos toda una comunidad u plataforma allí que quiere involucrarse en la huella del agricultor. Involúcrate con eso. Gran comunidad global. Tenemos una increíble, ya sabes, comunidad y aplicaciones y todo tipo de cosas allí, narración en todo tipo de niveles. Y luego en el viaje de salud intrínseca, lo mismo, comunidad muy atractiva, eventos semanales para mantenerte comprometido, incluso si no estás tomando el curso, pero solo en la comunidad. Y así, muchas, muchas formas de mantenerte comprometido para comenzar a crear con nosotros. Ya sabes, este futuro que sabemos es posible porque necesitamos sentirlo. Sí, Si aún sucede, entonces quédate. sí. Y pondré todos esos datos en la caja de descripción, desde la respuesta en vivo hasta las organizaciones. Es sencillo. Gracias por tu tiempo hoy. Gracias por la entrevista y a todos los participantes. Sí. Gracias, Alashi. Adiós a todos ahora. Espero disfrutaron este video. Lo que sigue, este es bueno. O quizás este también te guste mucho. Cualquiera podría ser perfecto para ti. Antes de irte, suscríbete